Buenas noches a todos. Agradecemos su presencia en esta importante exposición sobre el consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes universitarios en el periodo académico 2023-10. Hemos observado un crecimiento preocupante en esta problemática en la Universidad Continental. Por esta razón, como grupo hemos realizado una encuesta con el objetivo de comprender las motivaciones y factores relacionados con el consumo de alcohol en nuestros estudiantes. En el capítulo 1 vamos a tratar temas sobre la descripción del problema, formulación del problema y formulación de nuestro objetivo. Comenzaremos describiendo la problemática del consumo de alcohol entre los estudiantes en nuestra universidad. Según estudios realizados por nuestro grupo, hemos encontrado que una gran proporción de los estudiantes consumen alcohol regularmente y en cantidades excesivas. Esto puede generar riesgos para la salud y comportamientos de riesgo. Algunos de los factores asociados a este consumo son la edad de inicio, las diferencias de género, el entorno social y el estrés. A su vez, también es importante formular el problema del consumo de alcohol en nuestros estudiantes para abordarlo de manera efectiva. El consumo excesivo y regular del alcohol puede tener graves consecuencias para la salud y el bienestar de nuestros estudiantes. Por ello, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el patrón de consumo de alcohol en los estudiantes de la Universidad Continental y cuáles son los factores asociados a este consumo? Para responder a esta pregunta, hemos formulado un objetivo general y algunos objetivos específicos que nos guiarán a nuestro análisis y reflexión sobre el consumo de alcohol en nuestros estudiantes. Como objetivo general tenemos el identificar el nivel de consumo de alcohol de los estudiantes de la Universidad Continental y su relación con la edad de inicio y el consumo. Como objetivo específico tenemos el analizar el patrón de consumo de alcohol, identificar la edad en la que los estudiantes tienen un consumo más elevado y diferenciar el consumo de alcohol entre los estudiantes varones y estudiantes mujeres. En resumen, esta presentación tiene como objetivo comprender mejor la problemática del consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes universitarios y promover estrategias preventivas y educativas efectivas para abordarlo. A lo largo de la exposición analizaremos los resultados de nuestra encuesta y reflexionaremos sobre las implicaciones de estos hallazgos. Capítulo 2. En población, la población que escogimos en este caso fue a los estudiantes de la Universidad Continental por la accesibilidad que teníamos hacia ellos. En el tamaño de la muestra se ve en la siguiente fórmula, donde N es la población, Z es el nivel de confianza, que es en un 95%, pero se interpreta en la operación del 0.96. En P es la probabilidad a favor, que es el 50%, que se interpreta en la operación 0.5. Q, que es la probabilidad en contra, que es el 50% y se interpreta en la operación 0.5. Y E, que es error de muestra, que es el 22%, pero se interpreta en el 0.2. Luego de haber realizado estos resultados, mediante un Excel, se da con la aproximación de la muestra de 20 estudiantes. En la tabla de las variables hicimos las siguientes preguntas, como ¿cuál es tu edad? ¿Cuál es tu género? ¿Con qué frecuencia consumes bebidas alcohólicas? ¿Con qué frecuencia en estos últimos años no fuiste capaz de dejar estas bebidas? ¿Tuvo algún episodio desagradable con el alcohol? ¿Y cuántas bebidas alcohólicas llegaste a beber en un día? Y así formulamos diferentes preguntas. En la variable tenemos la edad, género, grado de instrucción, consumo de alcohol, entre otros. En tipo de variable tenemos la cuantitativa y el nivel de medición tenemos la ordinal y la nominal. Capítulo 3. El análisis y resultados de las tablas unidimensionales, tablas, gráficos y medidas descriptivas. De la pregunta 4, la cual fue con qué frecuencia consume bebidas que contienen alcohol, lo cual nos resultó un 40%, que es el verde, que dicen que casi nunca beben. De la pregunta 5, que les hicimos, con qué frecuencia en el último año no fue capaz de dejar de beber una vez que empezó, lo cual nos resultó un 40% del color verde.
que dicen que ellos al momento de beber casi nunca lo dejaron. De la pregunta 6, ¿dónde usualmente bebe alcohol? Lo cual como resultado nos dio un 60%, que es el color naranja, donde dicen que mayormente ellos beben en fiestas. De la pregunta 7, ¿qué te incita a tomar alcohol? Lo cual nos resultó un 65%, que para ellos tomar alcohol les divierte. De la pregunta 9, si llegaste a tener algún episodio desagradable, ¿cuántos fueron? Como resultado nos dio un 68.4%, que es el color azul, donde dicen que un 0%, o sea que no tuvieron situaciones desagradables. De la pregunta 10, ¿cuántas bebidas alcohólicas llegaste a beber en un día? Lo cual los estudiantes nos respondieron en un 35%, que dice que 1 a 3 veces beben al día bebidas alcohólicas. De la pregunta número 11, ¿cuántas veces a la semana bebes alcohol? Lo cual los estudiantes dijeron un 60%, que beben a 0, que salió como resultado 0. De la pregunta número 12, ¿cuántas veces tuviste episodios de resaca? Ellos dijeron que al momento de ingerir bebidas alcohólicas, que tuvieron 5 a más, o sea que básicamente siempre les da resaca. De la pregunta número 13, siendo a 1 lo menos recurrente y 5 lo más recurrente, ¿en qué número te identificas? Lo cual se le preguntó a los estudiantes, que dijeron que un 40%, que, que aceptan tomar bebidas alcohólicas, en un 8. De la pregunta número 14, ¿cuánto tiempo te quedaste a beber en fiestas? Lo cual ellos respondieron un 85%, que 17 personas se quedan, 17 estudiantes se quedan en fiestas a beber bebidas alcohólicas. De la pregunta número 15, ¿cuánto es lo que gastas normalmente en alcohol? Bueno, la mayoría de los estudiantes dijeron que gastan entre 10 soles a más. De la pregunta 16, se observa la tabla y el gráfico. De la pregunta 17, perdón. Ya, en el análisis de tablas bidimensionales, en la primera tabla se logra ver una relación entre el género de las personas encuestadas y la cantidad de bebidas alcohólicas que se consumen, dando como resultado al género masculino, que es el grupo que muestra un mayor consumo de alcohol. Ya, en este gráfico se observa la relación entre la edad y la cantidad de alcohol que se consume cada semana, dando como resultado que los jóvenes de 18 años son los que más consumen semanalmente, mientras que las edades de 19 y 20 son los que registran un consumo mayor. Mm, ya, en esta tabla se muestra cómo varía el tiempo entre las personas que pasan consumiendo alcohol según el lugar donde lo hacen. Se observa que en las fiestas es el lugar donde más se dedican a beber, mientras que en las calles y en las casas son los lugares menos frecuentes para consumir alcohol. Ya. En esta tabla se muestra la frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas en relación con el gasto realizado en ellas. Se observa raramente el consumo de alcohol con un promedio de 20 soles. Por otro lado, aquellos que no consumen alcohol gastan la menor cantidad posible.
Explorando los datos y conclusiones de las medidas de tendencia central. Como observamos en lo anterior en el capítulo 3, que de la pregunta 10 nos resultó que la moda es de 3, lo cual significa que este valor es más frecuente en los datos. La mediana nos resultó también que es un 3, lo que indica que la mitad de los datos se encuentran por encima y la otra mitad por debajo de este valor. Por otro lado, la media es de 4.55, lo que nos da una idea del valor promedio de los datos. Además, se observa una varianza del 17,52, una desviación de 4.18, lo cual podemos concluir que la serie de datos es concentrada. El coeficiente de varianza nos dio un 92%, lo cual nos indica que es altamente heterogénea. Adicionalmente, se obtuvo los porcentiles. El P25 es de 1.25, lo que significa que más del 25% de las personas encuestadas consumen más de una bebida. El cuartil es 50, indica que el 50% de los encuestados consumen menos de 5 bebidas, mientras que el otro 50% consume más de 5 bebidas. Al igual que en la pregunta 10, también tenemos una tabla de la pregunta 11. Como podemos ver, la mediana, la moda y la media son iguales, que es a 0. Además, la varianza es de 2.78, debido a la desviación estándar, que es 1.67. Y es mayor que la media aritmética. Por lo tanto, podemos afirmar que la serie de datos es dispersa. El coeficiente de variación es de 18%, lo que indica que los datos son regularmente heterogéneos. Finalmente, observamos una asimetría positiva. En la 3, en la tabla correspondiente de la pregunta 13, observamos que la moda es 1, la mediana es 2 y la media es 2.35. Además, la varianza que se halló es de 1.92, debido a que la desviación estándar es de 1.38 y supera a la media aritmética, lo cual indica que la serie de datos es concentrada, con un coeficiente de variación del 15%, que lo cual nos lleva a decir que los datos son considerablemente regularmente heterogéneos. Por último, de la pregunta número 16, se observa que la moda es de 7.7, la mediana es 16 y la media es 20. Además, se calcula una varianza de 1668.42 con una desviación estándar de 40.84, lo cual supera la media aritmética, indicando que la serie de datos es dispersa, con un coeficiente de variación del 20%, lo cual nos lleva a una conclusión que los datos son heterogéneos. Y la simetría, y por último se da que es una simetría positiva. En la 5, de la pregunta número 15, perdón, observamos que la moda es de 4.7, la mediana también es 4.7 y la media aritmética es de 4.3. Además, la varianza calculada es de 267.42, mientras que la desviación estándar es de 16.35. Debido a que la desviación estándar es mayor que la media, podemos concluir que los datos presentados nos dan una dispersión considerable. Al analizar el coeficiente de variación, que es del 38%, podemos inferir que los datos son muy heterogéneos. Y además existe una gran variabilidad entre ellos, por lo que nos da una conclusión que la simetría de la distribución es negativa. Bueno, en las conclusiones se puede decir que como primera conclusión, después de realizar un exhaustivo análisis de todas las respuestas y organizar los datos en unas tablas unidimensionales y bidimensionales, extrayendo las medidas de tendencia central de cada categoría, para evaluar los promedios y mayorías que se ha llegado a una conclusión significativa, según los datos estadísticos obtenidos, se puede afirmar que
existe un control por parte de los jóvenes universitarios en relación al consumo de alcohol. Otra conclusión que hallamos fue que los resultados revelan que aquellos que se encuentran en el tercer semestre tienen un equilibrio de género con una distribución del 50-50. Además, la mayoría de encuestados demuestran saber cómo controlar su consumo de alcohol y eligen cuidadosamente con quienes compartir esta confianza, principalmente en el contexto de fiestas. La tercera conclusión que sacamos fue que en relación al tiempo de consumo, ya sea de fiestas o en grupos de amigos, se observan variaciones significativas que dependen tanto de la frecuencia de consumo como del género. Del mismo modo, los gastos asociados al alcohol difieren ampliamente entre los encuestados y pueden ser influenciados por factores como el género y la frecuencia en que consumen. En general, estos datos muestran como una perspectiva positiva con respecto a la pregunta inicial. Eh, Parece ser que el consumo de alcohol no representa un problema grave para la población estudiantil. En este momento, sin embargo, es importante tener en cuenta que una pequeña minoría de los encuestados reveló haber tenido experiencias negativas con el alcohol. No obstante, cabe destacar que esta minoría representa una proporción mínima según los resultados obtenidos en la encuesta. Para terminar, el estudio realizado en la Universidad Continental revela que el consumo de alcohol entre los jóvenes universitarios no representa un problema generalizado en la población seleccionada. Los resultados obtenidos indican que la mayoría de los encuestados demuestran habilidad para controlar su consumo y toman precauciones tanto en la elección de compañía como en la regulación de la cantidad y la frecuencia de consumo. Es importante destacar que los resultados son específicos para la población estudiada y no pueden generalizarse a otras universidades o contextos. Sin embargo, ofrecen una perspectiva alentadora sobre la capacidad de los jóvenes universitarios para manejar responsablemente el consumo de alcohol. No obstante, es fundamental seguir monitoreando y brindando la educación sobre el consumo de alcohol, especialmente para aquellos individuos que puedan estar experimentando dificultades o enfrentando riesgos asociados con esta sustancia. Las recomendaciones que le podemos dar es que entre las recomendaciones que la universidad misma da charlas respecto al tema, ya que es de suma importancia, tanto de seriedad. Es importante que los resultados no dejaron ver algo negativo, más bien son un indicador positivo de nuestra población estudiantil, pero no por esto significa que debamos evitar el tema y dejarlo de un lado, ya que esta encuesta solo se hizo una pequeña muestra de toda la población que existe en la universidad, tanto como en la ciudad de Cusco, ya que pueda que exista en verdad un problema con los jóvenes adultos que sufren problemas con la bebida y no lo sepamos. Ahí es donde deben entrar las autoridades correspondientes para informar sobre el daño que se puede causar a esta bebida en su consumo excesivo, ya que no es malo consumirla porque puede ser una sustancia que también ayuda al desestrés, pero solo con moderación. Finalizamos con que esperamos que este trabajo haya sido de gran ayuda para todos y una herramienta para futuros investigadores respecto al mismo tema y también un guía. Gracias.